Que Dios le bendiga. Buenos días con todos los amigos, hermanos que nos visitan en esta mañana. Si hay alguien que nos visita por primera vez, le damos la bienvenida, y a todos aquellos que nos ven por las redes sociales, exactamente por el Facebook Live, y luego en la plataforma de YouTube, que este mensaje va a ser grabado también para ser subido allí. Usted lo puede volver a ver entre la semana. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Vamos a seguir compartiendo algunos mensajes de Proverbios. Así que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 29. Y vamos a leer los versos 8 al 11. Proverbios 29, versículo 8 al 11. Y vamos a leer la lectura de la palabra de nuestro Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Hay una versión que dice la reprime. Vamos a entender qué es eso de reprimir la ira. Hoy vamos a hablar o vamos a aprender algunas cosas sobre la ira. Si usted ve ahí esa imagen, esta era una famosa serie de los años 80, 70, 80, llamada Hulk, el hombre increíble. Era un doctor llamado David Banner. Él estaba tratando de encontrar una fuerza mayor en el ser humano, y entre ese experimento con unos rayos gamma le salió mal el experimento y lo dejó con este cambio. Cada vez que él se enojaba, se ponía verde de las iras, y cada vez que alguien lo hacía enojar, se ponía así. ¿Cuántos se han enojado como Hulk? ¿Ha sentido usted alguna vez enojo que se ha convertido luego en ira? Vamos a ver qué podemos aprender sobre eso. Vamos a leer Mateo 5:22. ¿Qué dijo Jesús? Sobre la ira. Vamos a leer del verso 21. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a leer hasta el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. La ira trata sobre reacciones. Y aquí quiero dejar algo muy claro. Jesucristo comienza al hablar de la ira, habla de la muerte. ¿Se da cuenta? Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué quiere decir Jesús? Que el enojo, que luego se convierte en ira, y esta ira se vuelve en descontrol, te puede llevar incluso a matar a alguien.
Eso es lo que ha sucedido con mucha gente. Me miró mal y solamente por haberlo mirado mal, esa persona se levantó, cogió un revólver y le pegó unos tiros y lo mató. Se enojó y la ira lo hizo reaccionar de esa manera. Y Jesús dice: cualquiera que se enoje contra su hermano, y no solamente enojo, habla de decirle necio. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien necio? Eres necio. A nuestros hijos, ¿cuántas veces le hemos dicho? Eres necia. Y dice más, no solamente necio, dice el necio tendrá un juicio, sino que será culpable ante un concilio, o sea, se le hará un juicio ante un tribunal. Pero también habla de aquellos que le dicen tonto, y dice allí, que es lo más terrible, que será expuesto ¿a dónde? ¿A dónde? Al infierno de fuego, dice. O sea que hay que tener cuidado con las iras, ¿sí o no? Sí, hay que tener cuidado con las iras. Pero son reacciones. Ahora quiero que usted entienda, no vamos a hablar de las iras que sentimos en esta mañana, sino de las iras que alguien tiene contra nosotros. ¿Usted ha sentido alguna vez la ira de una persona hacia usted? ¿Sí lo ha sentido? Ahí me levantan el pulgar arriba, me dicen: sí, pastor, yo he sentido eso. Y de eso es lo que vamos a hablar, porque la ira trata sobre personas. La siguiente, por favor. La ira trata sobre personas. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Una es la reacción que nosotros tenemos porque nos airamos, pero otra es cuando la ira se viene contra nosotros, cuando nosotros somos objeto de esa ira. Y cuando hablamos de esto, de las personas, encontramos aquí en Proverbios, volvamos a Proverbios capítulo 29, al menos describe 3 clases de personas que se manejan con la ira. La primera son personas provocadoras. La Biblia usa esta palabra, escarnecedor, versículo 8. Los hombres escarnecedores. ¿Y qué es escarnecer? Escarnecer es burlarse, mofarse, rechazar, ofender delante de varias personas, y también tiene la idea de insultar. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que alguien se burló de usted? ¿Se mofó de usted? ¿Le hizo una burla? ¿Lo rechazó? ¿Lo ofendió? ¿O lo insultó? ¿O la insultó a usted? Eso es un burlador, un escarnecedor. Y esa persona lo que está haciendo es actuar con ira. Porque no solamente insultan, no solamente se burlan, sino que también dice una versión de la Biblia que estos hombres son intrigantes y criticones. O criticonas, personas criticonas. ¿Alguna vez usted ha criticado a alguien? Sí, no, ¿verdad? A veces criticamos. Y a veces criticamos en la familia, o criticamos algo que vemos por las noticias, o criticamos al gobierno, qué sé yo. Pero a veces nos volvemos así, escarnecedores, intrigantes, criticones. Y algo que dice aquí Proverbios es: ponen la ciudad en llamas. ¿Será acaso que le prenden fuego? Ahora que hubo hace un par de días ese incendio acá en Durán, imagínense ese gran incendio. ¿Será acaso que hay gente que es piromaníaca, o sea, que le gusta encender fuegos? Cuando habla de esto, de
inician las llamas es la idea de alborotar, conmocionar o agitar. No sé si usted se ha dado cuenta que en las campañas políticas a los más bulliciosos los mandan adelante con las banderas y todas esas cosas, los pitos. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de llamar la atención de que el candidato va a pasar por allí. Entonces vienen los pitos, los gritos y los vivas y los vítores, que mi candidato va a ganar y que toda la cosa. ¿Por qué? Porque tratan de hacer una conmoción, tratan de llamar la atención, ¿sí? Pero este tipo de personas provocadoras, escarnecedores, lo que terminan haciendo es pleitos, enredarse en pleitos. Eso es lo que está hablando Proverbios, de que ellos encienden una ciudad en llamas. Dice, ponen la ciudad en llamas. O sea, hacen un gran relajo, en otras palabras. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces cuando hay protestas, no solamente son los que están adelante, sino que los que están atrás, los que pueden mover una multitud a cometer desmanes. Y no solamente hacer un alboroto pequeño, sino pueden hacer grandes males. Con uno que grite, ese es el ladrón, cogen a uno que no es el ladrón y terminan matándolo. No sé si usted se acuerda, hace creo que un año atrás, en Playas, capturaron a 3 ladrones en un taxi y los tenían en la comisaría. Y a alguien por allí se le ocurrió que esos 3 ladrones eran 3 violadores. No eran violadores, eran solo ladrones. Fueron al retén, los sacaron y los mataron. Los asesinaron allí, vivos. Y después la gente se dio cuenta, no, estos no eran los violadores, estos eran unos ladrones que tomaron presos ahí los policías, y hasta los policías salieron mal parados. Destruyeron el retén. ¿Y todo por qué? Porque un escarnecedor incitó y prendió la llama. Eso puede estar pasando. Y esas son las personas que incitan o están dispuestas a que la ira tome lugar en ellos y reaccionen de una manera. ¿Y cuántas veces nosotros hemos recibido esta clase de escarnios, esta clase de burlas, de mofas, estas conmociones? Yo no sé si a usted le ha pasado, que viene alguien y comienza, no, pero que tú me has hecho esto, y usted, ¿qué hice yo? No sé si le ha pasado a usted. Que alguien viene así de toda la manera violenta, iracunda, y le comienza a reclamar y usted ni sabe por qué le reclaman. Y usted se queda allí de una sola pieza. Pero ¿qué te pasa? Usted ni sabe. Es esa clase de personas de las que Proverbios menciona que son provocadoras. O sea, se dejan utilizar por la ira y el enojo y reaccionan de esta manera que pueden incendiar una ciudad. La segunda clase de personas son personas que la Biblia o Proverbios los llama necios. Dice, versículo 9, si el hombre sabio contendiere con el necio, contender. Y aquí hay algo muy interesante. Y yo puse ahí la foto del Guasón, porque el Guasón siempre trata de quitarle la paciencia a Batman. Sí, el Guasón es, y como se ríe, ¿no verdad? El bandido se le ríe. Y en una escena de la película dice, yo no te voy a matar. Y Batman dice, pero si tú me quieres matar. No, no te voy a matar porque tú eres muy divertido para hacerte enojar. ¿Cuántos guasones hay por ahí que se burlan de nosotros?
que quieren quitarnos la paciencia y la paz. Y hay una pregunta aquí: ¿por qué perdemos el tiempo discutiendo con un tonto, con un loco, con un necio? Ese es el significado de la palabra necio, tonto. Y muchas versiones usan la palabra loco. Si usted atiende a esa persona que viene con una reacción de ira hacia usted, no va a lograr nada. Porque esa persona, ¿qué está? Está enojada, pues está airada, y probablemente quiera hasta, no sé, darle un puñete, golpearle a usted. Entonces, ¿qué logra hacer con eso? Son personas que no las podemos llamar a juicio. O sea, no les podemos decir: mira, cálmate, relájate. No, están exaltadas. Han perdido totalmente el juicio. Son irritantes. Y a propósito de eso, ¿cuántos de nosotros somos fáciles de irritar? Nos encendemos como un fosforito. Y muchas veces, por la mosca que pasa, nos enojamos. ¿Se acuerda de Jonás? Se enojó contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios le envió un gusanito que le comió la calabacera donde él estaba bien cómodo, sin que el sol lo molestara. Y él se enojó ¿con quién? Con el gusano. Somos fáciles a veces de irritar. ¿Qué más? Estas personas necias son burlonas. Y entre esas burlas, risas, causan enojo. Porque ¿qué es lo que quiere tratar una persona que quiere sacarnos o viene con ira hacia nosotros? ¿Qué es lo que quiere hacer? Quiere quitarnos la paz. Quiere hacernos enojar. Porque eso es interesante. Cuando alguien viene con una actitud de ira hacia nosotros, también quiere que nosotros reaccionemos ¿cómo? Con ira. Entonces se burla, se ríe y nos trata de quitar la paz y la paciencia. Por eso dice Proverbios que no podemos ponernos a discutir con ellos. Dice: no tendremos descanso. Y por último, no podremos arreglar nada con esa clase de personas. Va a ser muy difícil. Porque esa persona va a tratar es que usted también pierda el control. Entonces usted dé el primer golpe. ¿Se está dando cuenta cómo funciona la ira? En otras palabras, la ira siempre va a querer que usted reaccione también con ira. Una persona que viene con ira va a querer que usted también reaccione con ira. Y no podemos hacer eso. La última característica de las personas con ira es que son personas violentas. Dice el versículo 10: los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Habla de hombres sanguinarios, o sea, que quieren ver sangre. A mí me gusta ver las peleas de UFC. Y a veces me decepciono porque cuando comienza la pelea, ni bien llega el otro, ¡pum!, le da uno solo y lo dejó dormidito. ¿Y por qué? Y la gente también se pone ahí un poco molesta. ¿Por qué? Porque quieren ver sangre, quieren ver golpe, quieren ver pelea, quieren ver acción. Pero viene un knockout y quedó allí, chuzo, pero ni siquiera un minuto. Suele suceder. Estas personas violentas son asesinos y desalmados. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Odian a muerte. Mire, todos estos puntos son de las distintas versiones de la Biblia que hablan sobre este tipo de personas
iracundas, violentas, que ya la ira para ellos es una reacción, pero ya a un grado mayor. En otras palabras, la ira de esas personas tiene que verse materializada. No me voy a ir de aquí hasta que no vea mi ira hecha en otra persona, hasta que no vea destruida a la otra persona, y en unos casos hasta que no vea muerta a la otra persona. Y ahí es cuando el enojo se une con la venganza. Creo que en Las Cañas sucedió la muerte de un padre defendiendo a su hijo, y no sé qué problemas allí pasó. ¿Cuántas de esas familias se ha de querer vengar del que mató al papá? Y a mí me han contado que hace muchos años atrás en Las Cañas era un lugar sin Dios ni ley, que mataban a la gente. Cuando la ira se mezcla con la venganza, siempre va a haber muerte. Y va a haber esta clase de gente sanguinaria. Tratan de hacer perder tu paciencia y tu santidad. Trataba de entender la siguiente frase, dice: mas los rectos buscan su contentamiento. No le entendía bien. Mas los rectos buscan su contentamiento. Y trata de decir de eso, que esta clase de gente violenta tratan de que perdamos nuestra paciencia y nuestra santidad. ¿No se ha dado cuenta que hay mucha gente que nos quiere probar como hijos de Dios, sobre todo la paciencia y nuestra santidad? Y hay mucha gente que va predispuesta y dice: voy a poner a prueba al hermanito, a ver hasta dónde aguanta su paciencia. Lo voy a sacar de casillas. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Mucha gente que va con mala intención y con ira, quieres que tú también pierdas la ira. Y cuando perdiste la ira, ¿qué se te hace? Se te burlan. Ja, 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 te hice enojar. Te hice enojar. Muchos están pensando eso porque están reaccionando con celos. Hay algo más sobre los necios, y está en el versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira. El necio no puede esconder su enojo. Muchas veces, no solamente porque de pronto se pone rojo, no hay gente, no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que se pone roja cuando está, no porque el sol le está dando, sino de las iras, porque están bravos, que están enojados, se ponen como tomate. Yo tenía un compañero que le decían tomatito, y él se ponía rojo, sobre todo cuando se le burlaban, cuando le hacían una broma. Él se ponía rojo, pero era no rojo de la vergüenza, era rojo de las iras, porque quería reaccionar. Da riendas sueltas a sus malas emociones. El enojo, la ira, son emociones, pero da rienda suelta, o sea, no mide. Se mueven por impulsos, son impulsivos. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Uy, es que ese de allá, esa persona de allá es impulsiva. Es cuando nosotros reaccionamos sin ni siquiera pensar las consecuencias de nuestros actos. Y aquí vale la pregunta: ¿usted es una persona impulsiva? Algo usted escuchó, algo usted supo que dijeron de usted, y usted enseguida se enciende. O usted es tan fácil de responder. Y a veces nos ufanamos y decimos: es que yo no me quedo callado. O sea, a mí me dice una, yo le respondo 2 y le respondo 3. Conmigo no te metas, porque yo, así.
Eso es impulsividad. Y por último dice aquí que esta gente también se maneja con un muy mal humor. ¿Cuál fue la última vez que usted se rió de usted mismo? El otro día iba a sentarme en la hamaca. ¿Y qué cree? Alguien me movió la hamaca y me fui para atrás así como en cámara lenta. Uno puede tener dos opciones cuando le pasa algo en la vida. Uno se puede enojar hasta las iras o te puedes reír de lo que te pasó. Yo escogí la segunda y me reí. Y nos reímos todos. Pero alguien puede decir: te estás burlando de mí porque me caí de la hamaca. Y se enoja y pierde los estribos. A ver, súbete pues para yo también quitarte la hamaca y a ver que te caigas, a ver que no te gusta. Hay que tener un buen humor. Y de vez en cuando hay que reírnos de nosotros mismos. Sí, de vez en cuando ríase de usted mismo. Se le quemó el arroz. Se le fue la sal. Se le fue el carro. Ríase. Se resbaló y se cayó. Aunque le dolió, ríase. No puso bien el pie y por ahí ríase usted mismo de vez en cuando. No seamos tan malhumorados. Cuando nosotros leemos todas estas cosas de personas que reaccionan con ira, tenemos que también preguntarnos, y aquí llego a la conclusión: ¿alguna vez has hecho a alguien enojar hasta la ira? Y quiero que recuerde cuando era niño, cuando era niña. ¿Alguna vez usted hizo enojar a su hermano hasta las iras? ¿Le quitó el juguete que él más quería? ¿O usted hizo algo para que esa persona se llene de ira y usted dijo: lo logré? Y esta pregunta, que es también complicada: ¿con quién te identificas? ¿Con un provocador? ¿Con un necio? ¿O con un violento? Porque no todo el rato quieren actuar con ira hacia nosotros. A veces nosotros también hemos actuado con ira hacia otros. Cuando hemos castigado a nuestros hijos, no con amor, sino con enojo. Y el enojo se volvió iras. Y yo no creo que ningún padre me diga: no, pastor, yo nunca los castigué con ira. Yo siempre los castigaba con amor. ¿Sí? En algún momento, pero en algún momento sí se te salieron las casillas. Y los castigaste de una manera, tal vez no brutal ni salvaje, pero sí tuviste iras. ¿Qué hacer frente a la ira? ¿Y qué hacer sobre todo frente a gente, a las personas que quieren verte que también reacciones con ira? ¿Qué hacer frente a estos escarnecedores, a estos provocadores? ¿Qué hacer frente a estos necios o a estos violentos? ¿Qué hacer frente a ellos? Yo voy a terminar con 7 consejos. Primero, mantén la calma.
cuando hay esa efervescencia, cuando hay esas llamas que se quieren propagar, mantén la calma. Esto es importante. ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué murió la gente en plena pandemia? Porque no supo mantener la calma. Sientes que te estás asfixiando porque no puedes tragar, comienza a respirar con la nariz. Sientes que te se tapa la nariz, comienza a respirar con la boca. Mantén la calma. ¿Sabe que ese es el problema de mucha gente? Cuando hay un incendio, cuando hay un terremoto, cuando hay es porque mueren porque pierden la calma. ¿Está entendiendo? Mantenga la calma. Si alguien quiere reaccionar frente a usted con ira, con enojo, usted mantenga la calma. 2, compórtese como una persona sabia. Amén. ¿Y dónde va usted a pedir sabiduría? ¿A quién le va a pedir sabiduría usted? A Dios. Entonces dígale: Señor, yo quiero cada día ser más sabio, más prudente. Compórtese como una persona sabia, como una persona prudente. Recuerda que si decides enojarte, no resuelves nada. Ahora, ¿es malo tener iras? ¿Es pecado tener ira? ¿Es pecado tener ira? Por allá arriba, por acá. ¿Es pecado tener ira? ¿Es pecado tener ira? No, no es pecado tener ira. Jesucristo se airó en el templo viendo las mesas de los cambistas, las palomas, los borreguitos. ¿Y qué hizo? Se sacó la correa y le dijo: tengan la bondad, salgan. ¿Qué? Salgan de mi casa, que le han vuelto una cueva de ladrones, y cogió y metió látigo a todo el mundo. ¿Qué lo hizo? Por favor, salgan. O se enojó. Se enojó, pues. No es pecado la ira. Te puedes enojar, pero no dejes que la ira controle toda tu vida. Recuerda que si vienen con ira hacia ti, tú no puedes responder con ira hacia esa persona, porque ese es el juego de la ira. ¿Sí? La gente viene con ira y quiere que tú también respondas con ira, pero tú no vas a caer en ese juego. Diga amén. Los rectos resisten a los violentos. ¿Por qué? Pastor, pero esa persona quiere casi destruirme, quiere matarme esa persona. Pero dice en la Biblia que los rectos resisten a los violentos. Esa es la idea, porque en el versículo 10 dice: mas los rectos buscan su contentamiento. Esa es la respuesta. ¿Sabe qué significa eso? Significa que yo debo estar preocupado por mi alma, por mi salvación. Eso lo dice la versión, la Biblia al día. En otras palabras, si alguien viene contigo con iras, tú acuérdate: yo soy un hijo de Dios. Yo no puedo rebajarme al nivel de la ira de esa persona. Yo no puedo contestarle también con violencia. Yo no puedo contestarle con insultos, con burlas. Yo tengo que comportarme como un hijo de Dios. Voy a guardar mi salvación, voy a guardar mi santidad. ¿Está entendiendo? Porque si usted se pone en el mismo plano de pelear, eso va a ser terrible. Llamas. Número 5. Aprende a refrenarte y apaciguar la ira. Proverbios 15:1. Lea conmigo. La blanda respuesta, ese lo sabe usted, quita la ira, mas la palabra áspera
hace subir el furor, la blanda respuesta. O sea, si alguien viene con ira hacia mí, yo tengo que responderle con una respuesta blanda. ¿Y qué es una respuesta blanda? Es con amor, aprendiendo a apaciguar y a refrenar mi reacción con esa persona. 6, contrólate. Muchas veces tenemos que callar. Tenemos que aprender a tener dominio propio y calma. Vamos a leer Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Cuando tú aprendes a controlarte y a dominarte, tus palabras serán llenas de gracia. Ya no vas a contestar con un insulto. Pero pastor, si me insultó, yo también tengo que insultarlo. No. Pastor, es que me golpeó. ¿Qué dijo Jesucristo? Ponle otra mejilla. Vamos a leer en Santiago 3:8. ¿Qué más dice sobre esto? Santiago 3:8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hay que aprender a controlar la lengua, y eso requiere de mucho dominio propio. Mejor es estar callados. Y por último, reprimir la ira. Vamos a leer en Efesios 4:26. La idea de reprimir no es que tú estés como en un cuarto de contención, una olla de presión, ¿no? Y estés esperando explotar. No. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 4:26. Airaos. Es como que nos está diciendo, te doy permiso para airarte. Airaos, pero no pequéis. ¿Te puedes airar? Sí. ¿Te puedes enojar? Sí. Pero no peques. ¿Qué sería el pecado? Te enojaste y le rompiste un palo en la cabeza. No, pues ahí ya pecaste, pues. ¿Está entendiendo? ¿Qué más dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, el apóstol Pablo nos sugiere, resuelve el asunto antes que pase el día. No lo dejes inconcluso. No lo dejes sin resolver. Versículo 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, quítense toda amargura, toda gritería, toda ira. ¿Quién no ha gritado en alguna ocasión? ¿Usted ha gritado en alguna ocasión? Yo también he gritado. Y a veces soy gritón.
Y a veces mi esposa tiene que decirme: oye, estás gritando, bájale una rayita o 2 rayitas muchas veces. Porque gritamos, porque nos enojamos, porque le damos paso a la ira. Por eso dice: quítese de vosotros, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Y antes bien dice: sed benignos, misericordiosos, perdonadores, porque hay un principio. Si alguien viene contra ti con iras, tú tienes que perdonarle. Ese es el final del discurso. Pero ¿cómo aprendes a perdonarle? Es cuando entiendes que Dios te perdonó a ti primero. Y si Dios te perdonó a ti, tú puedes perdonar al que viene contra ti. Amén. Vamos a orar un momento. No sé si a usted le ha tocado pasar durante esta semana o durante este tiempo con alguien que ha venido contra usted con ira. Alguien que ha venido a reclamarle algo, a pedirle algo, tal vez justa o injustamente, no lo sé. Pero usted se ha dado cuenta en el rostro de esa persona que viene hacia usted con enojo, con ira, con maldad. No sé qué reacción haya tenido usted, pero hoy usted conoce la manera en que usted debe reaccionar a esa persona. Con calma, con dominio, con control. Cuidado con la lengua, cuidado con sus palabras. Pero acuérdese, no está mal que usted se enoje. El problema es que usted peque haciendo algo de lo cual usted se vaya a arrepentir más adelante. Por eso es que nosotros le decimos hoy que pida sabiduría a Dios para poder enfrentar esta clase de personas, a esta clase de burladores, a esta clase de necios, a esta clase de violentos que muchas veces arremeten contra nosotros. Pero también no se olvide que muchas veces nosotros también reaccionamos así. A veces nosotros somos los necios, a veces nosotros somos los burladores, a veces nosotros somos los violentos. Así que vamos a orar. Primero, pidiéndole a Dios que nos dé dominio y control. Y segundo, orando por esas personas que de pronto quieren hacernos daño. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, Señor, que nos podemos mirar como en un espejo, Señor, te pedimos hoy: quita de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda maldad, Señor, que nos ha hecho reaccionar de mala manera, gritando, golpeando, insultando, burlándonos de alguien más. Señor, perdónanos en este día. Perdónanos porque nosotros hemos dejado que la ira nos gobierne. Danos dominio, danos control, ayúdanos a amar, ayúdanos a entender que si un día nosotros fuimos perdonados, necesitamos ese perdón, Señor, también para poder perdonar a los demás. Señor, danos sabiduría para saber cómo enfrentar una situación extrema de ira, de enojo, un pleito, alguien que viene hacia nosotros reclamándonos de manera violenta alguna cosa. Señor, danos sabiduría para poder entender cómo manejar esa situación. Pero Señor, también te pedimos por aquellas personas violentas, sanguinarias, aquellos necios y burladores, aquellos escarnecedores, Señor, que buscan que nosotros como cristianos caigamos en la provocación. Señor, ten misericordia de esas personas. Ten misericordia de aquellos que están buscando una ocasión
para que nosotros perdamos los estribos, para que nosotros perdamos la paciencia, para que nosotros caigamos en el juego de la ira y reaccionemos de mala manera. Ten misericordia de esas personas. Ten misericordia de esas personas que están buscando siempre una ocasión para discutir, siempre una ocasión para criticar o para hacer quedar mal a alguien, Señor. Ten misericordia de ellos. Ayúdanos a perdonarlos, como dice tu palabra, que un día tú nos perdonaste a nosotros. Y Señor, pon en ellos un espíritu de paz. Que ellos de una manera aún sobrenatural puedan recibir, Señor, de ti un discernimiento de cómo están llevando sus vidas y cómo están reaccionando sobre todas las cosas. Señor, ¿tenemos licencia para enojarnos? Sí. ¿Tenemos licencia incluso para irarnos? Sí. Pero no vamos a pecar. Vamos a tomar las medidas necesarias para que de nuestros labios salgan palabras blandas, respuestas sabias, para que no reaccionemos con el hígado, sino con el corazón, para que reaccionemos bajo tu bendición, Espíritu Santo, para que guardemos nuestra santidad, nuestra salvación y nuestra postura como hijos de Dios, para que nadie diga: hice enojar al hermanito, lo hice perder los estribos. Mira cómo se enojó, mira cómo insultó, mira cómo reaccionó de mala manera. Que no nos suceda, Señor. Ayúdanos más bien a pedirte sabiduría e inteligencia para todas las reacciones que tengamos, las situaciones que vivamos en la casa, que vivamos en el trabajo, en los estudios, donde quiera que nos manejemos, en los negocios, donde quiera que tengamos roce con gente que muchas veces nos quiere quitar la paciencia, que nosotros aprendamos con sabiduría cómo tratarlos. Gracias, Señor, porque siempre vas a poner una prueba para tus hijos y nosotros vamos a salir adelante de esa prueba que tengamos, con gente iracunda, con gente que se enoja, con gente que pierde la calma. Nosotros la vamos a mantener porque somos tus hijos. Gracias, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey.